Muy bien. Bien, chicos, buenos días a todos, bueno, buenas tardes ya en verdad a todos, a todas. Como les decía, esta va a ser nuestra clase de síntesis, ¿ya? Y vamos a ver los dos solucionarios, ¿ya? Con los dos textos, el género lírico y el género narrativo, y los dos power, el power de, el primer power que vimos, el de género lírico, y el power de síntesis, ¿ya? Bien, para aprovechar el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a revisar el primer PowerPoint, ¿ya? De género lírico. ¿Ya? Bien. Dice lo siguiente. La comunicación es un fenómeno en el que se ven involucrados diferentes factores. Un hablante transmite un mensaje a un oyente en una situación específica. Conoce acerca de la comunicación verbal y no verbal. ¿Ya? Acá es interesante, ¿cierto? Porque en toda comunicación, ya sea que estemos hablando, ¿cierto?, con otra persona, estemos escribiendo, estemos leyendo, entran en juego todos los factores de la comunicación: emisor, receptor, código, canal, mensaje, contexto, ¿ya? En la poesía pasa lo mismo, ¿cierto? Está el hablante lírico, ¿ya? Y el poeta como el emisor, y nosotros como lectores u oyentes como receptores, ¿bien? Y obviamente entra en juego el lenguaje verbal, nuestra habla, ¿cierto? Y los gestos, la entonación, que es lo paraverbal. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este PowerPoint? Era formular interpretaciones, ¿cierto?, de obras que abordaran un mismo tema. ¿Ya? Eso fue para la primera guía de esta unidad, que era de poesía. Bien, algunas reflexiones. De los géneros literarios, el más difícil, ¿cierto?, a veces suele ser la poesía, ¿cierto? Porque a veces la poesía es más abstracta, ocupa un lenguaje más figurado, ¿ya? A veces es más fácil leer un cuento, ¿cierto?, una novela, que leer o analizar un poema, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿ya? ¿Qué nos exige la poesía? Nos exige una cierta sensibilidad, ¿cierto? Una cierta intuición y un interés, obviamente, por querer captar el mensaje que nos quiere entregar el poema, ¿verdad? En ese sentido, es que entran algunos elementos que constituyen al poema, que siempre es un yo, ¿cierto? Que es la voz del poema, el hablante, ¿cierto? Y que a veces recibe el nombre de cantor, ya, porque a veces la poesía, no sé si han escuchado, bueno, obviamente conocen a Violeta Parra, ¿verdad? Han escuchado alguna vez, imagino, Las Payas, la misma, todo ese lenguaje más folclórico muchas veces viene de los cantores, tiene una relación con la poesía. También se llaman lirófonos o hablante lírico, como ustedes lo conocen. ¿Ya? La materia, obviamente, de la poesía son las palabras, y tiene un lenguaje formal que son las figuras literarias, ¿verdad? Que es como dentro del lenguaje figurado. ¿Bien? Hasta ahí, bien, ¿cierto? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Voy a ir un poco rápido a veces quizá, pero es para que aprovechemos el tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos del género lírico? Esto ustedes ya lo conocen: el hablante lírico, que era la voz del poema, ¿cierto? El temple de ánimo o estado anímico del hablante. La actitud lírica, que es la actitud que asume el hablante lírico en el poema, que era de tres tipos, ¿cierto? Era carmínica o de la canción, cuando se expresaban sentimientos; apostrófica, cuando se dirigía a un tú; y enunciativa, cuando nos contaba una especie de historia. Pero ahí tienen que tener cuidado de no caer en lo excesivo de la narración, porque ahí entraríamos en el género lírico, ¿ya? Siempre, si bien nos cuenta algo, pero lo hace de manera lírica, poética, ¿ya? Por otro lado, tenemos el motivo lírico, que es el tema central; el objeto lírico, que es el objeto de inspiración o fuente de inspiración del poema, que puede ser un objeto, una persona, un lugar, un animal, una cosa; y lenguaje lírico, que es las palabras, las figuras literarias. No olvidar que obviamente está escrito en verso, no en prosa, el conjunto de versos en estrofa, y al igual que en la música, la poesía tiene un ritmo, ¿ya? Chicos, si van a intervenir, activan el micrófono. Si no van a intervenir, por favor, en silencio, ya, para poder seguir con el hilo de la clase, ¿ya? La rima, que es las terminaciones, ¿cierto? De cuando concuerdan dos vocales, ¿cierto? Rima consonante-asonante, ¿ya? Todo eso es como ustedes ya lo saben. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bien, cualquier duda me preguntan, ¿ya? Respecto al objeto lírico, ¿cierto? Habíamos dicho que era la inspiración, surge, ¿verdad? Eh, a partir de lo que el poeta quiere expresar, que pueden ser sentimientos o emociones, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Es diferente al motivo lírico, porque el objeto es lo que lo inspira y el motivo es el tema que aborda en general el texto. Pongan atención, aquí les voy a pedir su participación. Voy a leer una estrofa de un poema que aparecía en el PowerPoint,
y me van a decir de cuál era el tema de esa estrofa. Dice así: ¿cómo de entre mis manos te resbalas, o cómo te deslizas, edad mía? ¿Qué mudos pasos traes, o muerte fría? Pues con callado pie todo lo igualas. ¿Cuál era el tema de esa estrofa? ¿Cuál será? ¿Cómo de entre mis manos te resbalas, o cómo te deslizas, edad mía? ¿Qué mudos pasos traes, o muerte fría? Pues con callado pie todo lo igualas. ¿Alguien? En realidad, si ustedes se fijan, acá está el tema de la muerte. ¿Ya? La muerte es un tema recurrente en la literatura. ¿Ya? Y hay dos tópicos literarios: el tiempo que vuela, el tiempo que pasa rápido, que vamos a ver más adelante, que se llama tempus fugit, y el tópico cierto de la muerte inevitable, ¿ya? Que son dos tópicos recurrentes. Bien. En general, cierto, ya habíamos visto las actitudes líricas, ¿ya? Y para finalizar con este power, una reflexión sobre la figura literaria, cierto, que suelen, ¿verdad?, embellecer el poema, el lenguaje, ¿ya? Y es una forma de reemplazar o de expresar algo de una manera diferente, de darle otro significado. ¿Bien? Ya. Eso respecto al PowerPoint de género lírico. ¿Ya? Si no hay dudas, vamos a pasar a la guía número 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la guía número 1, cierto? La que tenían que interpretar un poema. ¿Se acuerdan, no? De la poeta Idea Vilariño. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Yo no puse compartir pantalla para que no se pusiera lento, ¿ya? Pero les voy a ir contando, ¿ya? El propósito entonces de esta actividad del poema se llamaba momentos de decisión, ¿ya? Y fundamentalmente correspondía al análisis, ¿cierto?, de textos literarios en general, específicamente de un poema, ¿ya? Deme un segundo que me está cargando el archivo, ¿ya? Para ver el poema. ¿Se acuerdan del poema o no? ¿De la libertad? ¿Se acuerdan o no? ¿Lo tienen a mano? No. ¿No? Es la guía número 1, están todos los materiales en su Classroom, ¿ya? De todas maneras los voy a comentar, ¿ya? Bien. El primer poema dice así. Se llama No te amaba, de la poeta Idea Vilariño, ¿ya? El tema central en este poema, obviamente, es el amor, ¿ya? Pero es un amor contradictorio. Dice así: no te amaba, no te amo. Bien sé que no, que es la luz, es la hora, la tarde de verano, lo sé. Pero te amo esta tarde, hoy, como también otras tardes, desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando no obstante, esperándote, viendo que venías por fin, que llegabas de paso. Bien, qué sensación les deja ese poema? ¿Les dice algo? ¿Qué les deja? Un vaivén. Ya, cierto que el amor no es constante, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien, justamente esta visión que nos entrega el poema es más bien de que uno se enamora a diario, ¿ya? Uno tiene la libertad y de su propia decisión enamorarse de una persona, ¿ya? Por ejemplo, uno siempre nos hablan del amor eterno, que el amor dura toda la vida, pero la poeta plantea otra cosa, que uno decide enamorarse ahora. Ahora uno sabe que ama a tal persona, pero ¿qué va a pasar mañana? Puede que mañana la vuelva a amar, puede que me vuelva a enamorar de esa persona, o puede que ame a otra persona. Eso es lo que plantea la autora, que uno es libre, que el amor tiene que ser libre, o si no, no es verdadero amor. ¿Ya? Bien. Ahí hay una relación. En esa guía aparecía una pintura. La pintura era de Marc Chagall, que era un pintor eh, que él se mostró a sí mismo con la mujer que amaba, estaba como sobrevolando una ciudad, ¿ya? En ese sentido, ¿verdad? Él lo que buscaba transmitir era no seguir las convenciones sociales, ¿ya? De que el amor no tiene por qué ceñirse a regla. Lo que es el amor para una persona no tiene que ser necesariamente para otra, no tiene que significar lo mismo, ¿ya? Eso es lo que planteaba. Hay otra pregunta que aparecía en esa guía, y ya le subí el solucionario, salía lo siguiente.
¿Qué significado das a la idea de llegar de paso con que finaliza el poema, o el poema no te amaba? ¿Cómo se relaciona con los conceptos de la decisión y la libertad? Eso es cierto, lo estaba respondiendo, ¿verdad? Que era más bien que el amor es un tránsito, no siempre constante. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta de ese poema? Acá dice lo siguiente: ¿cómo influyen la pasión y la razón en las decisiones de las personas? ¿Qué creen ustedes que influye más cuando las personas tienen que decidirse por algo? ¿Influye más la pasión o la razón? Cuando uno tiene que tomar decisiones, o depende de lo que tengan que decidir. ¿Qué piensan ustedes? La ¿Qué- razón. La razón, ¿ya? ¿Por qué? La idea es fundamental. Por, me vio. Ya, ya, no, tranquilo. Ya, pero por ejemplo puede ser cuando uno tiene que tomar una... A ver, a veces las decisiones uno tiene que ser un poco frío, ¿cierto? Para tomarlas, porque si uno le pone mucho corazón, mucha emoción a las decisiones, a veces las decisiones que uno toma no siempre dan buenos resultados. Por eso a veces uno tiene que tomar las decisiones con razón, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar al segundo texto, que era un cuento, ¿ya? Que era el cuento del socio. No sé si se acuerdan, lo leyeron, ¿verdad? Tenían que haberlo leído ya. Era la segunda guía, que aparecía, era como, no un cuento en verdad, era un fragmento de una novela, del socio de Genaro Prieto. ¿Lo leyeron? ¿Sí o no? Deberían haberlo leído. Está en Classroom, ya está el solucionario incluso. ¿Ya? Bueno, para los que lo leyeron y no recuerdan muy bien, o para los que todavía no lo leen, ya le hago un poco un resumen. A ver, El socio está basado en una novela, bueno, de principio del siglo XX, donde las personas, y hasta el día de hoy se ve, eran muy individualistas. Cada persona pensaba en su realidad, no se ponía en el lugar del otro, y es una sociedad muy capitalista, igual como más o menos como vivimos ahora, donde las personas se endeudan, a veces eh, tienen que en este caso, como el caso del protagonista, Julián Pardo, él finalmente no sale en esta parte, pero se termina suicidando porque las deudas que tenía eran tales, ya que él no podía alimentar a su familia y los prestamistas no accedían a darle ningún préstamo, nada. Entonces, y siempre le venían con la excusa del socio, ¿ya? Estoy esperando a que me cargue el PDF, ya yo les decía que mi internet está un poco lenta, ya, pero la próxima semana voy a tener un internet más rápido, ya. Así que mientras carga, no sé si alguien más quiere comentar ese texto, mientras tanto. ¿Alguna duda del texto? Ya. Mientras va cargando, ya para poder comentarlo, si es que no carga rápido, voy a comentar el glosario de palabras clave, ya que fue lo último que subí, o la guía número 3. ¿Ya? Bien, se está demorando en cargar, así que vamos a pasar al glosario mientras tanto. ¿Ya? Ya. El glosario tomaba los siguientes temas, es la guía número 3 sobre los recursos literarios. ¿Ya? Hablaba de la figura retórica o figura literaria, ¿ya? Y que también dentro de los recursos literarios va a depender del género literario. Si estamos en la poesía, van a tener el hablante lírico, el objeto lírico, ¿cierto? Todo lo que vimos. Y en el caso del género narrativo, tenemos obviamente los personajes, tenemos las acciones, ¿cierto? El narrador, ¿ya? Y en el género dramático, que ustedes vieron en la unidad cero, teníamos, ¿cierto? El hablante dramático, los personajes, también, ¿cierto? El monólogo, el diálogo, ¿ya? Todos esos son recursos literarios, ¿ya? Bien, en el caso de los géneros literarios, ustedes saben que es ficción. Es importante mantener la diferencia entre literatura y los textos que leemos, por ejemplo, periodísticos. La literatura, ya sea narrativa, lírica o drama, ¿cierto? Siempre es ficción. Por muy parecido que sea la realidad, siempre es ficcional, siempre es algo inventado, ¿ya? Y en el caso de los géneros periodísticos, como los géneros, el texto expositivo o el argumentativo, son más reales, están basados en hechos reales. ¿Ya? Eso a grandes rasgos, ¿ya? Bien, vamos a centrarnos, porque lo primero que habíamos visto era el género lírico, ¿cierto? En ese PowerPoint, en el último, aparecen varias figuras literarias. No es necesario que las manejen todas ahora, sino ahí se las pusimos con Cristian para que las conocieran,
pero solamente céntrense en la comparación, en la metáfora, en la hipérbole, la personificación, la antítesis y la sinestesia, podría ser. Esas son como las centrales que vamos a ver esta vez, ¿ya? Bien. La otra es importante conocerla, pero por ahora no es necesario como profundizar mucho en ella. ¿Ya? Ustedes obviamente conocen la metáfora, que la metáfora siempre se dice que es como una comparación, pero sin el cómo, y en realidad es porque la metáfora identifica aquello que está comparando, como si fuera una misma cosa. ¿Ya? Siempre hay ejemplos como, no sé, puede haber el cabello rizado o el cabello dorado, ¿ya? De la mujer, por ejemplo. En vez de decirle qué bonito tu pelo ¿Qué rubio o pasó? dorado, ¿ya? Se podría decir, eres como el sol de la mañana o eres como un amanecer. ¿Por qué? Porque el sol ilumina, brilla, y el cabello de la mujer, de la niña, de la chica, ¿cierto? Puede ser rubio y claro, entonces para decirlo como de una mejor manera, ¿ya? Eso sería una metáfora. La personificación, por otra parte, es agregarle rasgos, ¿cierto?, de personas a objetos o a seres que no los tienen. Por ejemplo, aparecía el búho sabio. Al búho siempre se le asocia esta idea de sabio porque tiene como esta parte como más como si tuviera barba, como viejo, ¿cierto? Pero en realidad sería una personificación porque no puede ser sabio, ¿cierto? Lo mismo que, por ejemplo, decir que el fuego es cálido y reconfortante. Obviamente, el fuego, claro, te puede calentar, pero reconfortante y cálido, las personas somos así, entonces son rasgos de las personas, ¿ya? Por otra parte, tenemos la hipérbole. La hipérbole es una exageración, ya exagerar algo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un ejemplo típico de Francisco de Quevedo que era, érase un hombre a una nariz pegado. ¿Qué quiere decir eso? Que la nariz era tan grande que era como si el hombre estuviera pegado a la nariz, no la nariz en el rostro, ¿ya? O sea, la exagera, ¿ya? Y la comparación es comparar, ¿verdad? Como con el cómo, con el cuál, con el qué, con el se asemeja a o es comparable con, ¿ya? Donde se comparan dos o más elementos, ¿ya? Y por último, la sinestesia es percibir algo por un sentido que no es el natural. Por ejemplo, escuchar un olor. Uno no escucha un olor, sino que lo huele, ¿cierto? Lo siente, ¿ya? O el sonido desagradable. El sonido desagradable no puede ser, ¿ya? Y la antítesis, que son oposiciones, como por ejemplo, la noche, abre la noche, se cierra el día, ¿ya? No puede ser así, porque la noche sería como el cierre, y en cambio el día el que debería abrir, ¿cierto? El que amanece, ¿ya? Ahí sería una antítesis. ¿Alguna duda hasta ahí? Eso solamente de género lírico, nada más que eso, para que no estudien más allá de lo que necesitan para esta vez. A no ser que, bueno, siempre pueden profundizar, eso es súper bueno, pero esta vez vamos a centrarnos en esos aspectos del género lírico, ya para la prueba formativa. Ya recordarles que la evaluación formativa va a ser el próximo martes, ya también va a ser con un cuestionario, ya como el de la otra vez. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿No? Ya cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Ahora vamos a pasar a los tópicos literarios, ¿ya? Los tópicos son temas recurrentes de la literatura. Se ven sobre todo en el género narrativo y el dramático, pero también están a veces en la poesía, ¿ya? Por ejemplo, estos tópicos son de origen latino, son del latín. Por eso a veces son palabras como muy rebuscadas, muy antiguas, pero vamos a ver la traducción. Como les decía, estaba el tempus fugit, que significa el tiempo que huye, el tiempo que se va, que se desvanece. ¿Ya? Es porque la vida es muy corta, muy breve, entonces pasa rápido el tiempo, a eso se refiere. Está el carpe diem, que literalmente significa vivir el día, aprovechar el día, o sea, aprovechar al máximo la vida, o sea, que la vida puede, no sabemos si vamos a estar vivos mañana, imagínense ahora en esta pandemia, uno no sabe qué puede pasar al otro día. Bueno, estos tópicos hablan un poco de eso, de disfrutar, de vivir al máximo cada día. El homo viator, que es el hombre que viaja, o la vida como un viaje, ¿ya? Piénsenlo en ustedes mismos. Por ejemplo, ustedes mismos están en una etapa en que van a ingresar la idea, ¿cierto?, a la educación superior, a la universidad. Entonces, ustedes están en una etapa que ven que están es como un viaje hacia allá, en un proceso, ¿ya? La vida como un viaje apunta a eso, a los procesos de la vida, las etapas de la vida, ¿ya? También está un tópico muy recurrente que es el uvisant, es dónde están aquellos que ya no están con nosotros, las personas que han fallecido,
y el locus amoenus, que es el lugar ameno, el lugar agradable, como la naturaleza, un campo, ya es escapar de la realidad. Esos tópicos son los más importantes. ¿Alguna duda con esos tópicos literarios? Los tópicos son temas recurrentes, no lo olviden, son temas recurrentes en la literatura. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, chicas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien, ya. De todas maneras, si hubiera dudas, me pueden consultar en cualquier momento, ¿ya? Y la clase igual va a quedar grabada, ¿ya? Bien. Voy a pasar al siguiente tema, ¿ya? Que es el contexto de producción. ¿Ustedes se recuerdan qué era el contexto de producción? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Lo hemos visto antes? ¿Se acuerdan o no? No. El contexto de producción es cuando una obra es creada, ¿ya? Es el momento en que el autor crea esa obra, ya sea una novela, un cuento, un poema, una obra dramática, ¿ya? ¿Y qué constituye, qué forma el contexto de producción? Son las situaciones históricas de ese momento, el lugar, la época en la que se crea esa historia, esa novela, ¿ya? O esa obra, ¿ya? Los movimientos literarios que estaban en ese momento, ¿ya? Lo que estaba pasando a nivel político en ese país, a nivel artístico, cultural, social, ¿ya? Y obviamente la biografía de los autores. Todo eso forma parte del contexto de producción, ¿ya? O sea, todo eso son características que influyen para ver, para decir, ah, ya, esta obra es realista, ¿no? Esta obra es más de ficción, ¿ya? Entre otras cosas. ¿Bien? Ya. Otra característica del género narrativo, que ustedes ya conocen, pero lo vamos a recordar, es la importancia. Según la importancia, ¿cierto?, de los personajes, teníamos personajes principales, que son los que participan más activos, ¿verdad? En ellos está el conflicto. Los personajes secundarios que apoyan, que ayudan al personaje principal. Y el personaje incidental o episódico que aparece como una sola vez en la historia. ¿Ya? Y según, por ejemplo, cómo avancen, cómo progresen en la historia, está el estático, cuando el personaje más bien es de un solo bando, porque a veces pasa que las historias son más complicadas, ¿verdad? A veces el personaje bueno de la historia se convierte en el personaje malo, en el villano, ¿verdad? Ahí ustedes me imagino que conocen varias películas que pasa eso, o el que creíamos malo se termina volviendo bueno hacia el final de la historia, ¿ya? Eso habla de personajes estáticos, cuando permanecen, si son buenos hasta el final, si son malos, malos hasta el final, y dinámicos cuando van cambiando de bando, cuando uno no sabe si es bueno, si es malo, si ayuda a uno, si ayuda a otro, ¿ya? Esos son personajes dinámicos, ¿ya? Y de acuerdo a sus características psicológicas, a veces tenemos personajes planos cuando siempre son de una sola forma, o personajes de relieve, como se llaman, o, ¿cierto? Porque ellos se transforman psicológicamente. Bien, y por último están los personajes tipo, que esos a grandes rasgos son como, no sé, la madrastra, el don Juan, que es siempre el que está, la princesa, el caballero, ya son personajes que siempre son recurrentes, ¿ya? Y por último, para finalizar esta diapositiva, el concepto de intertextualidad. ¿Se acuerdan de ese concepto, el de intertextualidad? Si lo hemos visto, ¿se acuerdan o no? ¿Qué era la intertextualidad? ¿Se acuerdan? Parece que no. A ver, veamos. La intertextualidad es la relación que hay entre un texto y otro. ¿Ya? Por ejemplo, recordar que texto no es solamente lo escrito, también un texto puede ser una película, una canción. ¿Ya? Entonces, a veces la intertextualidad es, por ejemplo, una película que se basó en un libro. Eso puede ser una intertextualidad. O una canción que se basó en la realidad, en un hecho real. ¿Ya? O al revés, una película que inspira un libro, un hecho real que inspira una película, y así. ¿Ya? Son distintos tipos de intertextualidad, pero veámoslo como concepto general nomás. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Bien, nos queda solamente ver el texto del socio, ¿ya? Voy a ver si es que me carga, ¿ya? Denme un minuto, ¿ya? Para ver que me cargue, porque tengo mi internet un poco lento, me está cargando, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? La idea es que cuando tengamos más clases, igual si quieren participar, participen, hagan preguntas, ya, para hacerlo más interactivo igual, no que hable solamente yo, ¿ya?
Bien, me está cargando el archivo, ya no lo puedo visualizar. ¿Ya? ¿Se acuerdan del cuento del socio, cierto? ¿Qué más recuerdan de él? ¿Qué más quisieran aportar al cuento del socio? Al fragmento del socio. ¿Algo que quisieran aportar? Lo leyeron, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no lo han leído, ahora es el momento para que lo lean, ya en estos días. ¿Ya? Ya, recordarles que para la evaluación formativa van a entrar los 4 textos. Va a entrar un poema a analizar, va a entrar también un cuento que van a tener que analizar y va a entrar un género, van a entrar un texto expositivo y un texto argumentativo. ¿Ya? ¿Por qué vamos a ver estos 4 textos, estos 4 tipos de textos? Porque, por ejemplo, el género dramático ya lo evaluamos la vez anterior y ya sabemos cómo están y los felicito de hecho porque les fue bien en general, así que súper bien. ¿Ya? Y ahora nos falta ver en cuál texto les cuesta más, porque como la idea es este año poder ayudarlos y ver, darle más énfasis a aquellos que les cuesta. Por ejemplo, supongamos que les cuesta los textos expositivos, vamos a ver entonces un texto expositivo. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Esta vez entonces, la evaluación formativa van a entrar esos 4 textos: expositivo, argumentativo, poesía y narrativa. Chicos, miren, no me carga el archivo, ¿ya? Pero en la clase que le hice al cuarto C, alcancé a explicar el texto del socio, ¿ya? Ahora lo voy a comentar en general, pero igual les voy a subir esa clase para que la tengan disponible y puedan ver las 2 clases si quieren, ¿ya? Y así tengan todas las explicaciones y todo lo demás, ¿ya? Bien, voy a explicarlo un poco. Como les decía, este texto, este fragmento del socio, es de una novela, ¿ya? Que es más bien cotidiana. La visión de mundo de esa novela es cotidiana, realista, porque intentaba describir la realidad, ¿cierto? El personaje principal era Julián Pardo, que como les decía, él buscaba que le dieran un préstamo porque necesitaba sacar a su familia adelante. Imagínense ahora, lo podemos contextualizar, ¿ya? Imagínense una familia que por efectos de la pandemia, por ejemplo, no puede sacar a su familia adelante, no tiene los recursos necesarios, y va a pedir un préstamo. Y en todas las instituciones a las que va, a todos los bancos le dicen que no, 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 no. O le dicen, eh, no, porque mi socio dice que no, tal cosa. Eso del socio era una invención para obviamente no prestarle plata o no prestarle lo que él necesitaba. Entonces, obviamente, él le daba rabia, se sentía como que sentía impotencia. Finalmente, hacia el final de la historia, ese personaje, Julián Pardo, se va a suicidar. Se va a suicidar porque él no tenía cómo alimentar a su familia, no sabía cómo resolver sus problemas. ¿Ya? Es una novela que trabaja mucho, mucho ese tema. Otra característica importante que aparecía ahí era que el paisaje, cada vez que nos describían el paisaje, por ejemplo, cuando nos decían que la lluvia caía y le agolpaba la cara con frío, ya daba cuenta de cómo se sentía él. Ya lo mismo que cuando estaban los departamentos, los rascacielos, ya sentía que él como que tiritaba, era porque él, el personaje, estaba tiritando. Entonces hay una relación entre el personaje, lo que ve, lo que siente y su entorno. ¿Ya? Otra característica más que había tenía que ver, aparecía un caballo muerto. ¿Se acuerdan de ese personaje, no? Del caballo muerto que aparecía en ese cuento, en ese fragmento. ¿Se acuerdan o no? Que él empieza como a hablar con el caballo, ¿ya? Y los voy a preguntar más adelante, miren, ahí me cargó el socio, ¿ya? Se los voy a leer y lo voy a ir comentando, ¿ya? Dice así: imposible, necesito consultarlo con mi socio. Sabes bien con cuánto gusto te descontaría esa letra, pero hemos convenido con mi socio. Hombre, si no estuviera en sociedad, si yo solo dispusiera de los fondos, te arreglaba este asunto sobre tabla. Desgraciadamente el socio, el socio, siempre el socio. Como les decía, en esa primera parte ya sabemos que, ¿verdad? A Julián siempre lo rechazaban, nunca le daban los préstamos que él pedía. Era la octava vez en la mañana que Julián Pardo, en su triste viacrucis de descuento, oía frases parecidas. Ahí fíjense bien, el narrador ocupa la palabra viacrucis, que era como algo como un martirio para él, le causaba mucho dolor. Imagínense, pues no tenía cómo llevar el sustento a su familia. Entonces para él era complicada la situación. Al escuchar la palabra socio, inclinaba la cabeza y con sonrisa de conejo se limitaba a contestar:
Sí, sí, me explico tu situación y te agradezco. Luego al salir refunfuñaba mordiéndose los labios. Canalla, miserable, yo que le ayudaba tantas veces y ahora me sale con el socio como si no supiera que es un mito. ¿Quién iba a ser capaz de asociarse con ese badulaque, con esa persona torpe, ¿cierto? Inclenque. Una llovizna, ahí les digo, les decía, ¿cierto? Que era la parte de donde lo que sucedía en el entorno se relacionaba con lo que le pasaba al personaje. Una llovizna helada le azotaba el rostro. Parecía que el sutil polvo de cristal se empañara en lijarle las facciones, enflaquecidas por el insomnio, acentuando en ellas esa especie de ascetismo que el pulimento da a los tallados en marfil. ¿Cierto? Ahí tenemos que el rostro como que se ponía pálido, se enflaquecía, estaba cada vez, ¿verdad?, en peor condición. El fondo de la calle se veía como a través de un vidrio esmerilado, vidrio, cierto, que se veía casi transparente. Los rascacielos, ahí lo que les daba de ejemplo delante, inmenso hacinamiento de cajones vacíos, se oprimían unos contra otros, tiritando como si el viento los estremeciera. O sea, así como le pasaba a los rascacielos, le pasaba al personaje igual, ¿cierto? El socio, seguía mascullando, seguía diciendo, ¿cierto? Julián Pardo, una farsa, una disculpa ignominiosa. Él sentía que era como que atentaban contra él, o sea, como que era, ¿por qué todo era así contra él? O algo peor, sí, ya lo creo, una verdadera suplantación de persona, sin vergüenza. En la esquina, un grupo de gente se remolinaba en torno de un coche de alquiler. Julián se acercó también y estiró el cuello por sobre los curiosos. Estúpidos, miraban un caballo muerto. Aquí le aparecía este caballo, ¿ya? ¿Qué función creen que va a cumplir este caballo acá en el relato? ¿Por qué aparecerá este caballo? ¿A qué se deberá? ¿Se acuerdan o no? Veamos, dice, ahí estaba el pobre animal con las patas rígidas, los ojos turbios, el cuello como una tabla y los dientes apretados, parecía sonreírse. Julián no podía apartar los ojos de ese hocico contraído con una mueca de supremo sarcasmo. Pobre bruto, con él caería un día agobiado de trabajo, hostigado por el látigo de las preocupaciones. Un acreedor, que es una persona que le cobra, ¿cierto? Un áuriga, una mujer, cuestión de nombre solamente. Ahí como un flash forward, ¿se acuerdan del flash forward? Que es lograr anticiparse a lo que va a pasar más adelante. ¿Por qué? Porque ahí ya nos dice que el personaje va a morir, ya sabemos que se va a suicidar, ya nos está anticipando. Oh, esa sonrisa del caballo parecía decírselo bien claro. Hermano Pardo, no me mires con esos ojos tristes. De los dos, no soy seguramente yo el más desdichado. El coche ya no me pesa, ahora descanso. Cuando esta noche, mal comido, sin desuncirte de la carga de tu hogar, está comparando el caballo con la persona, con Julián Pardo, llames en vano el sueño, yo estaré durmiendo plácidamente como ahora. Mañana tu mujer y tu chiquillo subirán al coche. Un acreedor gordo empuñará la fusta y tú, mudo con la boca amordazada por el freno de la necesidad, reanudarás el trote interrumpido. O sea, ahí les dice nuevamente, ahí nos damos cuenta que él tenía una familia detrás, tenía un hijo y su mujer. Entonces por eso él estaba súper preocupado porque no sabía cómo llevarle alimentos, ¿verdad?, a su familia, no sabía cómo hacer para vivir. No creas que me río de tu suerte. El sufrimiento me ha enseñado a ser benévolo, compasivo. Esta mueca, esta contracción de mis mandíbulas que te ha parecido una sonrisa, es solo un gesto de desprecio hacia el cochero. Qué ridículo me resulta ahora con su látigo y su gesto amenazante. Por primera vez me río del cochero. Después dice, cuando le habla de nuevo el caballo refiriéndose a él, colega Pardo, confiesa lealmente que me envidias. ¡Qué insolencia!, le dice Julián. Julián habría querido contestarle. El tono manso y bondadoso no disminuía el escozor de la verdad. Por el contrario, le hacía más humillante. ¡Qué demonios! Ser tratado de colega por un caballo muerto, pero era razonable que un corredor en propiedades, ahí sabemos la profesión, ¿cierto?, de Julián, se pusiera a discutir en plena calle con los restos de un jamelgo, de un caballo. Miró a su alrededor, en el compacto círculo de curiosos se destacaba una mujer, casi una niña, envuelta en una suntuosa piel de Marta. Aquí está el contraste, ¿cierto?, entre la pobreza de Julián y cómo vivía ella. Entonces ahí, cómo vivía esta niña. Entonces ahí él siente que la vida ha sido injusta con él. Su rostro delicado emergía del ancho cuello del abrigo,
con ese encanto producido tal vez por el contraste de invierno y primavera de las flores unidas a las pieles. Muy bien. ¿Qué les dice, qué les deja este texto? ¿Cómo lo interpretan o algo que quieran comentar de este texto? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué les dice? ¿Les dice algo? ¿Algún mensaje que les deja este texto? ¿No? Chicos, chicas, ¿se escucha bien? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna pregunta? Ya vimos todo lo que está en la plataforma, ya vimos la guía número 1, la 2, ¿verdad? Revisamos los 2 PowerPoint, ¿ya? Así que con eso, si lo repasan y ven la clase, deberían de estar más o menos bien, ¿ya? Y recordarle entonces que la evaluación formativa del próximo martes van a tener todo el día para hacerla, ¿ya? Es importante que la hagan para ver en qué podemos ayudarlo, ¿ya? Quiero recordarles también que está el Classroom de lenguaje. Bueno, hay Classroom para todas las pruebas de transición, que era la PSU el año pasado, ¿ya? Yo estoy a cargo del Classroom de lenguaje, ya se pueden conectar, pueden hacerme preguntas igual, ahí estoy subiendo todas las semanas material para la prueba de transición de lenguaje, ya he subido guías para resolver, he subido videos, como tipo tutoriales para resolver preguntas, y así que cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Ya? Cuídense mucho, compartan con su familia, de verdad cuídense harto y cualquier cosa me dicen, ¿ya? Si no hay preguntas, hasta acá sería la clase, ¿ya? Cuídense mucho, que estén muy bien, ¿ya? Chao, chao, cuídense. Chao. Chao, Chao, profe. chao. Chao. Espero que Chao. participen más adelante. Cualquier cosa me dicen. Chao, chao. Profe.